comenzamos con la presentación de Luis Rojas. Él es bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en ciencias, actualmente académico del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte, y hoy nos va a exponer acerca del estudio de metales pesados en la Reserva Nacional La Chimba. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco sinceramente a la Vicerrectoría de Investigación por invitarme a participar de este proyecto, a Mauricio Mora, que tuvimos largas horas discutiendo resultados y tratando de buscar salidas a incógnitas que de repente nos representaba la propia reserva. Y bueno, encantado de colaborar. Han sido muy interesantes todas las charlas. Voy a compartir pantalla. Mauricio, tú me dices si se me escucha bien y se ve bien la presentación. Te escuchamos perfecto y vemos tu presentación, Ya. así que puedes comenzar. Bueno, el tema es estudio de metales pesados en la Reserva Nacional La Chimba. Y esto nace porque nosotros vivimos en una región donde la contaminación por metales pesados ha sido tema desde que se ha colonizado Antofagasta, sobre todo por el tema del arsénico, a pesar de que no es un metal, un metaloide. Entonces, cuando decidimos estudiar esto, quisimos darle una connotación científica, pensando en que hasta el momento no hay una línea base de saber cuáles son los metales pesados tóxicos que podrían tener, y considerando que va a ser una zona turística, que va a tener zonas de trekking, y probablemente en algún momento a lo mejor se pueda pernoctar, y un escenario espectacular para ver las estrellas de nuestro cielo. Y nace porque, bueno, vivimos en una zona industrializada donde los vientos de la Negra llegan a la zona oriente y de la Chimba, probablemente en otros sectores. También hay el retiro de áridos casi en la puerta de la entrada. Está el aeropuerto circundando. Todos sabemos y hablamos del vertedero y de las quemas, por lo tanto hay innumerables fuentes que incluso pueden ser hasta fuentes naturales de probables contaminaciones por metales pesados. Entonces muestreamos los dos senderos que son formados por la quebrada La Chimba y también por la quebrada Guanaco, que ya han explicado, y por un sector oriente donde nosotros pensamos que aquí probablemente podría llegar una pluma de aire proveniente del sector de la Negra. Se tomaron 7, 17 y 17 muestras de suelo que fueron analizadas en nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio de Servicios Analíticos de la Universidad Católica del Norte, que está acreditado bajo la norma ISO 17025, por lo tanto podemos dar confiabilidad a los resultados. Y también quisimos tomar suelos controles, pensando que a lo mejor lo que nosotros consideramos que estaba contaminado a lo mejor era una línea base y todo lo que era el resto estaba más contaminado todavía. Teníamos que descartar esa opción, por lo tanto tomamos suelos también en el Parque Nacional Cerro Moreno de muestra, y también en un sector muy complejo, porque no se podía ir al sur porque nos encontrábamos con sectores de la Negra, no podíamos ir al norte porque nos encontrábamos con mejillones, estaba el aeropuerto también, entonces encontrar un punto de línea base acá fue demasiado complejo, pero encontramos un punto a los 32 kilómetros y decidimos tomar muestras ahí. El análisis de los suelos, particularmente de la quebrada Guanaco, nos hizo hacer lectura de 17 muestras de suelo que fueron digeridas para hacer medición total, y vemos que prácticamente todos los parámetros de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio, plomo, que uno pensaba que podría encontrar en abundancia, no fue así. Están todos comparados con los límites máximos permitidos de la norma de Quebec, que es bastante estricta en Canadá. Debo recordar que en Chile todavía no tenemos normas de suelo, por lo tanto tenemos que compararnos con normas que son extranjeras. Sin embargo, como era esperable, el valor máximo del cobre era bastante alto, supera casi en 3 veces los límites máximos permitidos, pero también hay desviaciones en la medida en que uno dice, bueno, esta desviación indica que hay momentos, que hay muestras que son muy bajas concentraciones y otras que son muy altas, por lo tanto habla un poco de la contextura geológica de la zona. Y el valor de zinc, un metal que no es tan tóxico, pero sí que es abundante, está bastante cercano al límite, pero tenemos un valor que se repite mucho, que es 174, y que estaría por debajo de la norma.
Por lo tanto, nos llevó una gran sorpresa, o sea, prácticamente no se ve alta concentración de arsénico como uno pensaba, mercurio tampoco, pensando que podrían haber zonas de trapiche, por lo tanto, fue una buena noticia. Y nos fuimos ahora a la quebrada La Chimba y nos encontramos con un escenario bastante similar, donde solamente la alta concentración de metales pesados eran cobre, y lo que esperaba, porque en esta zona de la corteza terrestre está rica en cobre, y también de zinc, que nos da una alerta amarilla, porque ya estamos en valores que están rozando la norma. Y finalmente, el sector oriente, también se repite exactamente el mismo escenario. Por lo tanto, tenemos un comportamiento bastante similar, con concentraciones altas de cobre y también de zinc. Sin embargo, en los metales que son más tóxicos, que no tienen ninguna función biológica conocida, están dentro de la norma más estricta del mundo. Por lo tanto, nosotros pensamos, bueno, que comparemos con respecto a lo que fueron nuestras líneas bases, ¿no? Y tomamos, como le dije yo, Cerro Moreno en la zona más norte, y claro, ahí se ve clara diferencia entre la concentración de cobre y zinc entre estas zonas que fueron consideradas como líneas bases. Este es el límite máximo permitido, ambos están en el límite máximo permitido, supera la zona de Quebrada Guanaco la norma, y también la supera en zinc. No la supera, está casi por superarla, pero los suelos que fueron considerados como líneas bases fueron bastante acertados. En Quebrada Guanaco, también una situación similar, cobre bastante alto, y más alto que las líneas bases. Zinc también, más alto que las líneas bases, pero no alcanza a superar la norma. Y en el sector oriente nos encontramos con una alta también cantidad en promedio de cobre, pero eh, superando definitivamente la norma, y también en los suelos que son considerados como suelos de línea base, y también ocurre lo mismo con zinc, que supera los de la línea base, sin embargo no supera la norma. Por lo tanto, era esperable que cobre pudiera tener un problema, se ve como el único metal pesado en abundancia, pero realmente era bastante esperado. Por lo tanto, nosotros pensamos, bueno, veamos qué está pasando con nuestras plantas en la zona, veamos si tienen la capacidad de absorber estos metales, y nos encontramos que debido a que están en un estado amenazado, nuestro cactus Eulignia quiquensis, tomamos muestras ya de algunos que estaban muertos, pedimos permiso a CONAF también para tomar algunos trozos de algunos que están vivos, y nos dimos cuenta de que los valores eran realmente bastante esperados. Sin embargo, notamos que las concentraciones de plomo eran concentraciones de plomo que en suelo jamás las vimos. Estamos hablando de 390 partes por millón, 170, 120 miligramos por kilo. Y esto pasa tanto en Quebrada Guanaco como en Quebrada La Chimba. 170 de plomo, 160 de plomo, y son distintas muestras. Y fui para el sector oriente y tomamos solamente una, pero ya de un valor también bastante alto. Por lo tanto, aquí hay una coincidencia que realmente vale la pena estudiar. ¿Por qué el plomo se encuentra tan concentrado en estas especies que son endémicas de la zona y que están presentando una mortandad bastante notoria, y por lo tanto una disminución de su población? Si comparamos, por ejemplo, la concentración de plomo en la cactácea en función a la cantidad de plomo que había en su suelo, estamos hablando que en Quebrada Guanaco hay 9 veces más plomo en el cactus que en el suelo. Situación muy extraña. En Quebrada La Chimba nos encontramos que había 7 veces más plomo en el cactus que en el suelo. Y en la zona oriental observamos que había 13 veces más plomo en el cactus que en el suelo. Entonces, ¿de dónde viene este plomo? Porque pensamos que para que hubiera esta cantidad de plomo en el cactus debiera haber una cantidad de plomo similar en el suelo. Pensamos que a lo mejor podría ser de la atmósfera, y utilizamos un estudio de líquenes del desierto que van a profundizar en este tema, y nos encontramos que la cantidad de plomo está cumpliendo la norma, 140, si es que habláramos de suelo.
y sí es cierto que de alguna forma tienen una mayor acumulación o bioacumulación de arsénico y mercurio. Es normal porque incluso son utilizados como bioindicadores porque absorben concentraciones atmosféricas de muchos contaminantes y por lo tanto se utilizan en muchos estudios como referentes de zonas si están contaminadas o no están contaminadas, pero sin embargo podemos deducir que el problema obviamente no era de carácter atmosférico. O sea, no era que el plomo indiscriminadamente caía en ciertas o se depositaba en ciertas partes, pero sobre todo escogía depositarse sobre la cactácea. Por lo tanto, era un proceso que venía de bioacumulación de suelo. Fuimos a Cerro Moreno para ver si pasaba lo mismo y nos encontramos que no, que los niveles de plomo en las cactáceas estaban muy por debajo de lo que uno podría imaginarse. Encontramos dos muestras de 17,6 y 4,4 partes por billón y está dentro de los valores más o menos que existen en el suelo. Y eso es lo que uno esperaría en una condición normal. Por lo tanto, encontramos una condición demasiado poco común. Pensamos entonces que los suelos estaban ácidos, por lo tanto significa que el pH estaba bajo 7, una lluvia ácida proveniente de la zona sur, sector a lo mejor de la Negra, podría haber algo ácido que pudiera tener a los suelos de alguna forma con un pH más bajo y tener más biodisponibles los metales, y nos encontramos con la inmensa sorpresa que es todo lo contrario. Los suelos son inmensamente alcalinos, tienen pH todo sobre el valor 8. ¿Y qué quiere decir? Que los metales se encuentran inmensamente secuestrados por sustancias como precipitantes, llamémoslos, que cortan la biodisponibilidad del metal, precipitándolos como hidróxidos, carbonatos y óxidos, que son muy insolubles. Por lo tanto, este valor era todo lo contrario a lo que esperábamos. Los metales no estaban libres, sino que estaban muy poco biodisponibles. Entonces, ¿cómo esta cactácea tenía la capacidad de recuperar un metal en específico que además estaba muy poco biodisponible, con una alta especificidad? Era realmente un tema. Entonces, podemos decir que las cactáceas de la reserva, identificadas como Lignia quiquensis, podrían ser plantas bioacumuladoras selectivas de plomos de suelos. Hasta ahora este es un descubrimiento muy importante, ya que se desconocen las razones. No se sabe si esta autointoxicación es lo que está afectando su población. Se desconocen también los mecanismos moleculares por los cuales ciertas moléculas que produce esta planta poseen una afinidad específica por plomo. Y sería interesante explorar sobre ello para determinar su potencial de remover plomo desde suelos contaminados. Por lo tanto, aquí nace una nueva posibilidad de investigación infinita, donde estamos encontrando un aspecto relevante, nuevo, y que vale la pena abordar. Al final no encontramos contaminación en suelo, pero sí encontramos un tema inmensamente notable que tiene que ver cómo un cactus es capaz de seleccionar puntualmente un metal en presencia de una diversidad tremenda, de prácticamente toda la tabla periódica que está presente ahí, selecciona uno en particular. También fuimos a los afloramientos naturales de agua a determinar ciertos metales, a pesar que el arsénico es metaloide, me voy a referir como metal por términos de lenguaje. Estos son los límites máximos permitidos en aguas crudas de acuerdo a la norma chilena 1333. Y bueno, claramente el arsénico en el sector de Quebrada La Chimba y Quebrada Guanaco superan. Sin embargo, no lo superan para zinc y solamente Quebrada Guanaco lo supera para cobre. Y ninguno para plomo. Por lo tanto, no existe tanta abundancia en plomo como nosotros podríamos esperar. Y también estudiamos presencia de metales pesados en aguas provenientes de atrapanieblas, que también viene un colega que va a presentar sobre esto, y encontramos que el agua proveniente de la atrapanieblas tiene una baja en comparación a la anterior concentración de arsénico, pero sí sube la concentración de zinc, sí sube la concentración de cromo y los niveles de plomo están dentro de la norma. Entonces, cuando uno habla de agua de atrapanieblas, pensaría, bueno,
son aguas que vienen de evaporación, prácticamente un sistema de destilación, por lo tanto deberían ser aguas puras, pero vienen del océano y vienen arrastrando partículas atmosféricas, aerosoles atmosféricos, que seguramente tienen algunos de estos metales y por lo tanto cuando ya se depositan de forma húmeda, ya vienen con concentraciones que vale la pena experimentar y poder decir que son justamente por aerosoles atmosféricos, o ver qué influencia también tienen las mallas, qué influencia tienen los alrededores, etc. Por lo tanto, en comparación a las aguas crudas, las aguas de trapaniebla tienen una menor concentración de arsénico, una menor concentración de plomo, pero tienen una alta concentración de zinc y de cobre en comparación a las aguas crudas. Entonces, no encontramos metales tóxicos en el suelo, pero encontramos un descubrimiento tremendo con respecto a las cactáceas. Encontramos algunos metales que superan la norma en agua de atrapaniebla. Por lo tanto, podemos decir que los suelos de la reserva no muestran contaminación por metales pesados o ecotóxicos, lo que genera una seguridad para las personas que visiten la reserva con objetos recreativos. Se encontraron niveles altos de cobre en la mayoría de los suelos de la reserva, lo que es esperado por la geología de los suelos de esta zona. Sin embargo, estos niveles no representarían riesgo para la población, dado el bajo tiempo de exposición de las personas en los suelos. Los cactos muestreados en la reserva, que corresponden a la especie Eolignea iquiquensis, presentaron altos niveles de plomo, lo que podría estar afectando la sobrevivencia de esta especie endémica en el norte de Chile. Y finalmente, las aguas crudas del sector de Quebrada La Chimba solo se exceden los niveles de arsénico en la norma, y las aguas crudas del sector de la Quebrada Guanaco presentaron niveles de contaminación de arsénico y cobre, superando la norma, pero no así las aguas de nuestra línea base, que fue en Cerro Moreno. Y las aguas provenientes de la Trapaniebla presentan niveles de arsénico, cobre y zinc por sobre la norma, probablemente por arrastre de aerosoles atmosféricos provenientes de diversas fuentes. Por lo tanto, podemos dar tranquilidad de que no hay contaminación por metales pesados en el suelo. Sabemos que las aguas crudas siempre han estado con una alta concentración de metal y sobre todo de arsénico. Y también descubrimos que una cantidad tremenda de cactos que se están muriendo tiene una altísima concentración de plomo. Por lo tanto, fuimos por un camino y terminamos ahora concluyendo la apertura para otro camino que todavía podría ser hasta incluso mucho más interesante. Así que espero haber estado en el tiempo preciso, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis.